caída en el suelo de mi propia casa, con 67 años, mientras mi hijo gritaba que yo no merecía estar en la mesa principal y todos reían de mí. Fue el momento más humillante de mi vida, pero también el día en que decidí que nunca más sería el tonto que pagaba por su propia destrucción. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Ramón Ibáñez Navarro. Tengo 67 años, y lo que voy a contarles sucedió hace poco más de un año, en la Nochebuena de 2024. Esa noche debería haber sido especial, una celebración familiar en mi casa de Madrid, donde había vivido los últimos 32 años. Pasé todo el día 24 de diciembre preparando la cena. Compré un cordero lechal de 38 euros el kilo, langostinos rojos de Huelva, vinos de reserva de mi antigua bodega, turrón artesanal de Gijona. Gasté más de 800 euros en aquella cena porque quería que todo fuera perfecto. Mi hijo, Javier Ibáñez Torres, de 38 años, llegaría con su esposa, Beatriz Morales Ruiz, y mis dos nietos, Marcos y Paula, de 11 y 8 años respectivamente. Lo que yo no sabía era que también traerían a los suegros de Beatriz, Antonio Morales Sanz y Pilar Sanz Ortega. Cuando abrí la puerta a las 8:30 de la noche y vi a aquellas dos personas desconocidas detrás de mi familia, algo en mi estómago se retorció. Beatriz me miró con desprecio y dijo: «Son mis padres, Ramón. Obviamente vienen a cenar con nosotros». No dije nada. Tragué mi incomodidad y les di la bienvenida. Durante la cena, me senté como siempre en la cabecera de la mesa del comedor, el lugar que había ocupado desde que Laura, mi difunta esposa, falleció en 2010. Era mi casa, mi mesa, mi lugar. Javier se sentó a mi derecha, Beatriz a mi izquierda, los niños en medio y los suegros al otro extremo. Todo parecía normal hasta que serví el cordero. Estaba cortando la carne cuando Javier se levantó bruscamente. Su rostro estaba rojo, casi furioso. «Papá, necesito hablar contigo», dijo con un tono que no reconocí. Antes de que pudiera responder, me agarró del brazo con fuerza, demasiada fuerza, y tiró de mí hacia arriba. «Levántate ahora mismo». «¿Qué te pasa, Javier?», pregunté confundido, intentando mantener el equilibrio. Entonces vino el empujón. Mi propio hijo, el niño que crié, que eduqué, por quien trabajé 16 horas diarias durante 40 años, me empujó con ambas manos en el pecho. Caí hacia atrás, golpeándome la espalda contra el aparador de madera. El dolor fue inmediato, pero nada comparado con lo que vino después. «Ese lugar es para mi suegro, Antonio», gritó Javier señalando la silla donde yo había estado sentado. «Él sí merece estar ahí. Él sí es un hombre respetable, no como tú». Intenté levantarme del suelo, pero mis piernas de 67 años no respondieron con rapidez. Beatriz se acercó entonces, mirándome desde arriba con una sonrisa cruel que nunca olvidaré. «Tú vas al rincón, viejo. Ya no sirves para nada más que estorbar». Después se giró hacia su padre. «Antonio, por favor, siéntate en tu lugar de honor». Antonio Morales se levantó lentamente con una expresión de satisfacción asquerosa en su rostro y caminó hasta mi silla, la cabecera de mi mesa, en mi casa, pagada con mi sudor. Se sentó como si fuera un rey ocupando su trono, mientras Pilar aplaudía literalmente. «Así se hace, Antonio. Por fin alguien te trata con el respeto que mereces». Todavía en el suelo, miré a mis nietos esperando alguna reacción de empatía. Pero Marcos y Paula estaban riendo de su abuelo caído en el piso como un saco de basura. Beatriz les había enseñado bien a despreciarme. Me las arreglé para levantarme agarrándome del borde de la mesa. Nadie me ayudó. Javier estaba sirviéndole vino a Antonio, como si nada hubiera pasado, como si empujar a tu padre anciano al suelo fuera algo perfectamente normal. Caminé hacia la esquina del comedor donde había una silla pequeña, de esas que usábamos para visitas ocasionales, y me senté allí en silencio. Mi plato de comida quedó en la cabecera, pero Antonio ya estaba comiéndose mi porción de cordero. Durante los siguientes 30 minutos, ellos cenaron, brindaron, rieron
y celebraron. Yo permanecí en aquel rincón mirándolos, sintiendo algo extraño crecer dentro de mí. No era solo rabia o tristeza, era claridad, una claridad fría y absoluta que nunca había sentido antes. Estaba viendo, realmente viendo por primera vez en años, quién era mi hijo y qué había permitido que se convirtiera. A las 11 de la noche, cuando Antonio estaba contando anécdotas sobre sus logros empresariales, que claramente eran mentiras exageradas, me levanté sin decir palabra. Nadie se dio cuenta. Caminé hacia el recibidor, tomé mi abrigo y mis llaves del coche. Salí de mi propia casa en Nochebuena dejando la puerta abierta detrás de mí. Afuera hacía un frío cortante, 2 grados bajo cero según marcaba el termómetro del coche. Me senté al volante, temblando, y durante unos minutos solo pude mirar mi casa desde fuera. Las luces cálidas, los adornos navideños que yo mismo había colgado, y dentro, mi familia celebraba sin mí, probablemente sin siquiera notar que me había ido. Fue entonces, sentado en aquel coche frío, cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Permanecí sentado en aquel Volkswagen Passat negro del 2019, con el motor apagado, mirando las ventanas iluminadas de mi casa. Eran las 11:32 de la noche, según el reloj del tablero. La temperatura exterior marcaba -3 grados centígrados. Podía ver las sombras moviéndose detrás de las cortinas del salón. Seguramente seguían cenando, brindando, disfrutando de la comida que yo pagué. Probablemente ni siquiera habían notado mi ausencia. Las primeras lágrimas llegaron calladas, rodando por mis mejillas, sin que pudiera controlarlas. 67 años de vida, 42 construyendo una fortuna desde cero, 16 horas diarias de trabajo para darle a Javier todo lo que yo nunca tuve. Y esto era mi recompensa. Un empujón, humillación pública, risas de mis propios nietos mientras yacía en el suelo como basura. Pero algo extraño sucedió después de aquellos primeros 5 minutos de llanto. Las lágrimas se detuvieron, no porque el dolor desapareciera, sino porque fue reemplazado por algo mucho más poderoso. Una lucidez absoluta y fría que nunca antes había experimentado. Era como si décadas de neblina mental se disiparan de golpe, permitiéndome ver la verdad desnuda y cruda que había estado negando durante años. Javier no me respetaba. Probablemente nunca lo hizo. Yo era simplemente un cajero automático, una fuente inagotable de dinero y favores. Beatriz había visto eso claramente y lo había explotado desde el día que entró en nuestras vidas en 2017. Y yo, como un idiota completo, lo permití todo porque tenía miedo de quedarme solo después de perder a Laura. Pero ahí estaba la revelación más importante. Yo ya estaba solo, completamente solo. No tenía familia real, solo personas que me usaban. Y si ya estaba solo, entonces no tenía nada que perder. Absolutamente nada. Y esa comprensión, en lugar de destruirme, me liberó de una manera que no puedo explicar completamente con palabras. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo interior del abrigo. Las manos me temblaban, pero no por frío ni por debilidad, sino por algo parecido a la adrenalina. Busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba: Miguel Ortiz Delgado, mi abogado desde hace 23 años. Era Nochebuena, casi medianoche, pero esto no podía esperar ni un segundo más. Marqué el número. 3 tonos. 4. Por un momento pensé que no respondería, lo cual hubiera sido completamente comprensible, pero al 6º tono escuché su voz soñolienta. «Ramón, ¿estás bien? Son casi las 12 de la noche». «Miguel, necesito que me escuches con atención», dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Estoy perfectamente cuerdo y sé exactamente lo que voy a pedirte. Mañana 25, cuando abras tu despacho, aunque sea Navidad, necesito que inicies ciertos procedimientos legales inmediatamente». Hubo una pausa. Escuché ruidos de fondo, probablemente Miguel levantándose de la cama, alejándose de su esposa para no despertarla. «Cuéntame qué sucedió». Le expliqué todo en 5 minutos, cada detalle de aquella noche, el empujón, las palabras de Javier, la humillación, Antonio sentándose en mi lugar, las risas. Miguel me escuchó sin interrumpir.
Cuando terminé, su respiración sonaba más fuerte, claramente afectado por lo que acababa de oír. «Ramón, lo siento muchísimo. Esto es...», comenzó a decir, pero lo interrumpí. «No necesito compasión, Miguel. Necesito acción. Quiero que mañana mismo prepares documentos para revocar inmediatamente todas las procuraciones que le otorgué a Javier en septiembre pasado. Todas. Cada una de ellas. ¿Recuerdas cuando le di poder para firmar documentos bancarios y gestionar algunas propiedades? Se acabó. Quiero esos poderes anulados antes del 27 de diciembre. Por supuesto, eso es sencillo y totalmente justificado después de lo que me cuentas», respondió Miguel, y lo escuché buscando algo, probablemente papel y bolígrafo. «¿Algo más?» «Mucho más», continué, sintiendo cómo cada palabra salía con más firmeza. «Necesito que empieces a estructurar un fondo fiduciario irrevocable. Quiero detalles legales completos, las mejores opciones para proteger activos, de manera que nadie, absolutamente nadie, pueda tocarlos sin autorización expresa de administradores externos que yo designaré. No, Javier. Nunca más, Javier». Miguel permaneció en silencio unos segundos. «Ramón, un fondo fiduciario irrevocable es algo muy serio. Una vez establecido, ni siquiera tú podrás deshacerlo fácilmente. Estamos hablando de renunciar al control directo de tus bienes. ¿Estás seguro?» «Nunca he estado más seguro de algo en toda mi vida», respondí sin vacilar. «Y hay algo más que necesitas saber, algo que no te he contado antes porque no veía razón, pero ahora es crucial. Desde octubre pasado he estado negociando discretamente con un consorcio internacional, interesado en comprar mi empresa de importación de vinos. Las conversaciones están avanzadas, muy avanzadas». «¿Qué?». La sorpresa en la voz de Miguel era evidente. «¿Ibáñez Importaciones está en venta? ¿Por qué no me dijiste nada?» «Porque no estaba seguro de querer vender. Era solo una opción, una puerta abierta por si algún día decidía retirarme completamente. Pero ahora esa decisión está tomada. Quiero que mañana también contactes con los representantes del consorcio y les digas que acepto su última oferta. Vamos a acelerar todo el proceso de venta a través de la estructura offshore que ya tenemos establecida legalmente. Quiero que todo esté finalizado antes de marzo de 2025. Miguel exhaló lentamente. «Ramón, esto es monumental. Estás hablando de desmantelar tu vida entera tal como la conoces. ¿Estás absolutamente seguro? ¿No quieres esperar unos días, pensarlo con calma?» «He tenido 67 años para pensarlo, Miguel. Esta noche solo me abrió los ojos a lo que ya sabía en el fondo. He vivido para personas que no me valoran. He sacrificado mi felicidad, mi tiempo, mi vejez, por un hijo que me ve como un estorbo. Se acabó. A partir de ahora, voy a vivir para mí. Solo para mí». «Entiendo», dijo Miguel con un tono que mezclaba tristeza y admiración. «Prepararé todo mañana mismo. Documentos de revocación de poderes, estructura del fondo fiduciario y contactaré al consorcio. Pero Ramón, una pregunta. ¿Qué vas a hacer después? ¿Cuál es tu plan final?» Miré nuevamente hacia mi casa. Las luces seguían encendidas. Mi familia seguía dentro, celebrando sin mí. Y en ese momento comprendí algo hermoso y aterrador a la vez. Ya no era mi familia, ya no era mi problema. Yo era libre. «Voy a desaparecer, Miguel. Voy a construir una vida nueva donde nadie me conozca como el viejo tonto que regalaba dinero. Voy a descubrir quién soy realmente cuando nadie espera nada de mí. Y voy a ser feliz, aunque sea lo último que haga en esta tierra». Colgué el teléfono y arranqué el motor. Mientras me alejaba de aquella casa, no miré atrás ni una sola vez. Pasé la Navidad del 25 de diciembre de 2024 completamente solo en un hotel cercano al aeropuerto de Barajas. Reservé una habitación pequeña por 120 euros la noche, pedí servicio de habitación y dediqué cada minuto a revisar documentos en mi ordenador portátil. No recibí ni una sola llamada de Javier preguntando dónde estaba, ni un mensaje, nada. Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber.
El 26 de diciembre, Miguel cumplió su palabra. A las 10 de la mañana estaba en su despacho de la calle Serrano, a pesar de ser festivo, con todos los documentos de revocación de poderes listos para mi firma. Firmé cada página sin dudarlo, sintiendo cómo recuperaba el control de mi vida con cada rúbrica. Pero había algo más urgente que necesitaba hacer antes de continuar. Miguel, necesito acceso completo a todos mis extractos bancarios de los últimos 6 meses, le dije mientras guardaba las copias de los documentos firmados. Todas las cuentas, empresariales y personales. Quiero ver cada movimiento que se hizo usando las procuraciones que le otorgué a Javier. Ya lo anticipé, respondió Miguel, abriendo una carpeta voluminosa sobre su escritorio de caoba. Solicité los extractos ayer por la noche mediante procedimiento de urgencia. Llegaron esta madrugada por correo electrónico certificado. Ramón, deberías sentarte antes de ver esto. Durante las siguientes 2 horas, revisamos página por página cada transacción. Lo que descubrí me dejó sin aliento, no por sorpresa, sino por la magnitud del abuso sistemático. Javier había comenzado a usar las procuraciones exactamente 3 días después de que las firmé en septiembre. 3 días. Ni siquiera esperó una semana para empezar a robarme. La primera transferencia fue el 20 de septiembre. 50.000 euros de mi cuenta personal principal a una cuenta conjunta a nombre de Javier Ibáñez Torres y Beatriz Morales Ruiz. El concepto decía préstamo familiar. Nunca me pidió ese préstamo. Nunca discutimos esa cantidad. Simplemente lo tomó. 2 semanas después, el 4 de octubre, otra transferencia. 75.000 euros a la misma cuenta conjunta. Esta vez el concepto decía inversión inmobiliaria. Esa transferencia me dolió especialmente porque yo había ahorrado ese dinero durante 3 años, específicamente para reformar mi casa. La misma casa donde me humillaron en Nochebuena. El 22 de octubre descubrí algo que me hizo apretar los puños con fuerza. Una transferencia directa de 80.000 euros a nombre de Antonio Morales Sanz con el concepto compra de propiedad. Miguel investigó esa transacción específica y descubrió que Antonio usó ese dinero como entrada para comprar un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Chamberí, una zona cara de Madrid. Mi dinero, 80.000 euros de mi sudor, fueron directamente al bolsillo del hombre que después se sentó en mi silla mientras yo estaba tirado en el suelo. Hay más, dijo Miguel, señalando otra sección del extracto. El 12 de noviembre, Javier compró un Mercedes clase C del 2023 por 52.000 euros, pagado completamente desde tu cuenta. El vehículo está registrado a nombre de Beatriz Morales Ruiz. Revisé los documentos de esa compra. Era un Mercedes blanco perlado con interior de cuero negro, equipamiento premium completo. Beatriz había estado presumiendo ese coche durante semanas en sus redes sociales, publicando fotos con mensajes como «Mi esposo sabe cómo consentirme» y «El éxito se nota», el éxito de robarle a un viejo confiado. Pero la operación más grande llegó el 28 de noviembre. Apenas 3 semanas antes de la humillación navideña. Javier transfirió 120.000 euros en 3 operaciones separadas para evitar controles bancarios automáticos. 40.000, 40.000 y otros 40.000. Todas con pocas horas de diferencia. Miguel rastreó el destino de ese dinero. 60.000 fueron para pagar hipotecas atrasadas de una propiedad a nombre de Pilar Sanz Ortega, la madre de Beatriz. Los otros 60.000 desaparecieron en gastos diversos: muebles caros, electrónica, viajes, restaurantes de lujo. Calculamos el total: 287.000 euros en exactamente 2 meses y medio. Casi 300.000 euros robados sistemáticamente por mi propio hijo mientras yo confiaba ciegamente en él, mientras yo trabajaba en mi empresa pensando que Javier solo ayudaba con gestiones administrativas, como me había dicho. Podemos procesar penalmente por esto, dijo Miguel con voz seria. Apropiación indebida, abuso de confianza, falsificación ideológica si modificó algún documento. Podría enfrentar entre 2 y 6 años de prisión según el Código Penal español. Pero mientras miraba aquellos números,
aquellas transferencias, aquella traición documentada en papel oficial, no sentí la rabia ardiente que esperaba. Sentí algo completamente diferente. Alivio. Un alivio profundo y liberador. ¿Ramón? Miguel me miraba preocupado. ¿Estás bien? Pensé que esto te destrozaría. Estoy más que bien, Miguel, respondí cerrando la carpeta con calma. Esto es exactamente lo que necesitaba. ¿Sabes por qué? Porque ahora tengo la justificación moral perfecta para todo lo que planeo hacer. Durante años me sentí culpable por no dar suficiente, por no ser el padre perfecto, por trabajar demasiado. Pero esto demuestra que nunca fue sobre mí. Javier no me rechazó porque yo fallé. Me convirtió en su víctima porque es un ladrón y un manipulador. Miguel asintió lentamente, comprendiendo. Esto cambia las cosas. Con esta documentación, cualquier acción legal que tomes contra él estará completamente justificada. Ningún juez en España cuestionaría tus decisiones después de ver este abuso sistemático. Exactamente, dije guardando copias de todo en mi maletín. Quiero que archives esto de manera segura, pero no vamos a procesar penalmente todavía. Ese será mi as bajo la manga si Javier intenta algo estúpido después. Por ahora, estas pruebas son mi escudo legal y mi liberación psicológica. Salí del despacho de Miguel con paso firme. El aire frío de diciembre en Madrid ya no me molestaba. Mientras caminaba por la calle Serrano, observé a las familias paseando con sus compras navideñas, parejas tomadas de la mano, niños riendo. Y por primera vez en años no sentí envidia ni tristeza por mi soledad, sentí gratitud. Javier me había robado casi 300.000 euros, pero sin saberlo, me había dado algo mucho más valioso. La verdad absoluta sobre quién era realmente. Y esa verdad, aunque dolorosa, me había liberado completamente de cualquier duda o culpa. Ahora podía seguir adelante con mi plan sin remordimientos. Mi hijo había elegido su camino. Yo elegiría el mío. Los siguientes 3 días después de descubrir el robo, me encerré en un pequeño estudio que alquilé temporalmente en el barrio de Malasaña por 600 euros mensuales. Era un espacio de 40 metros cuadrados, con una ventana que daba a un patio interior silencioso. Necesitaba soledad absoluta para procesar 42 años de mi existencia sin las distracciones de mi antigua vida. Traje conmigo 3 cajas de cartón llenas de documentos, fotografías y recuerdos. Quería entender cómo había llegado hasta aquí, cómo un hombre que construyó un imperio desde cero terminó tirado en el suelo de su propia casa mientras su familia reía. La respuesta, descubrí, estaba en cada decisión que tomé, priorizando dar cosas materiales en lugar de enseñar valores. Ibáñez Importaciones nació oficialmente el 15 de marzo de 1982. Yo tenía 25 años, acababa de casarme con Laura Navarro en febrero, y teníamos exactamente 12.000 pesetas ahorradas, el equivalente a unos 70 euros actuales. Comenzamos importando vinos portugueses baratos, que vendíamos a bares y restaurantes pequeños de Madrid. Durante los primeros 5 años, trabajé de lunes a domingo sin descanso. Laura llevaba la contabilidad desde nuestra casa mientras yo visitaba clientes. Javier nació el 8 de junio de 1986. Recuerdo sostenerlo en mis brazos en el Hospital La Paz, prometiéndole que nunca le faltaría nada, que tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cumplí esa promesa demasiado bien. Para cuando Javier tenía 10 años, en 1996, la empresa ya facturaba 3 millones de pesetas anuales. Le compraba juguetes caros, ropa de marca, le pagué colegio privado bilingüe. Pero aquí está lo que nunca hice. Nunca le enseñé el valor del trabajo. Nunca lo llevé a la bodega para que viera cómo se cargaban cajas pesadas bajo el sol de agosto. Nunca le expliqué cuántas horas de negociación costaba cada cliente nuevo. Simplemente le daba dinero cada vez que lo pedía, creyendo que así demostraba amor. En 2003, cuando Javier tenía 17 años, chocó el coche que le regalé por aprobar el examen de conducir. Un Seat León deportivo que costó 22.000 euros. ¿Mi reacción? Le compré otro mejor 2 semanas después. No hubo consecuencias.
No hubo lección, solo más regalos. Laura siempre me advertía. Recuerdo una conversación específica del 28 de abril de 2008, sentados en nuestra terraza después de cenar. Ramón, estás criando un hijo que cree que el dinero aparece mágicamente. Necesita trabajar, necesita fracasar, necesita aprender, me dijo con esa sabiduría tranquila que siempre tuvo. Pero yo no escuché. Argumenté que ya había trabajado suficiente por ambos, que él merecía disfrutar la vida que yo construí. 2 años después, el 14 de noviembre de 2010, Laura murió. Cáncer de páncreas diagnosticado en fase 4. Desde el diagnóstico en julio hasta su muerte, solo pasaron 4 meses horribles. Durante ese tiempo, Javier, que ya tenía 24 años, visitó a su madre en el hospital exactamente 7 veces. 7 visitas en 4 meses. Cada vez se quedaba menos de 30 minutos. Siempre tenía cosas importantes que hacer, amigos esperándolo, planes que no podía cancelar. Yo estaba tan consumido por el dolor de perder a Laura que no procesé adecuadamente el comportamiento de Javier. Cuando ella murió, mi hijo me pidió adelantar su herencia para invertir en un negocio. Le di 130.000 euros sin hacer preguntas. Ese dinero se evaporó en menos de un año en un bar que abrió con amigos y que fracasó estrepitosamente porque ninguno de ellos sabía administrar nada. En 2017 conoció a Beatriz Morales en una boda común. Ella trabajaba como dependienta en una tienda de ropa, ganando 1.100 euros mensuales. Desde el primer día que la conocí, algo en su manera de mirarme me incomodó. No me veía como persona, me evaluaba como activo. Sus ojos calculaban constantemente el reloj que usaba, el coche que conducía, la casa donde vivía. Pero Javier estaba enamorado, o eso creía él. Yo creo que simplemente encontró a alguien más manipulador que él mismo. La boda en junio de 2018 costó 47.000 euros. Yo pagué todo. El salón en un hotel 5 estrellas, el banquete para 200 invitados, la luna de miel de 3 semanas en Tailandia. Durante el banquete, Antonio Morales, que apenas conocía, se acercó y me dijo: «Has hecho bien en gastar así. Mi hija merece solo lo mejor y espero que continúes dándoselo». No era una expresión de gratitud, era una demanda. Después de la boda, los pedidos aumentaron. Un apartamento de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca como regalo. 290.000 euros que pagué sin hipoteca. Muebles italianos, 32.000 euros. Un segundo coche porque Beatriz necesita independencia. 26.000 euros. Cada vez que yo intentaba poner límites, Javier usaba la misma frase: «Papá, no seas tacaño. Tú tienes mucho dinero y nosotros estamos empezando». Pero aquí está lo que descubrí revisando viejos correos electrónicos en aquel estudio de Malasaña. Yo ya sabía. En el fondo siempre supe que Javier me estaba usando. Hay un correo que me envié a mí mismo el 3 de marzo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia. El asunto decía: reflexiones a las 3 de la madrugada. El contenido era devastador de releer ahora. He creado un monstruo. Javier solo llama cuando necesita algo. Hace 6 meses que no pregunta cómo estoy. Pero tengo miedo de cortar el dinero porque entonces no tendré ni siquiera esas llamadas. ¿Es mejor ser usado que estar completamente solo? Esa fue mi verdadera tragedia. Elegí ser usado conscientemente porque tenía terror al vacío que dejó Laura. Permití el abuso porque la alternativa era enfrentar mi soledad. Hasta aquella Nochebuena, cuando el empujón físico finalmente igualó el rechazo emocional que llevaba años sintiendo. Ahora, revisando todo esto, entendía algo fundamental. No había perdido a mi hijo en Nochebuena. Lo había perdido décadas atrás cuando elegí comprar su afecto en lugar de exigir su respeto. Y esa comprensión, aunque dolorosa, era también liberadora. Había algo más en aquellas cajas que nadie sabía. Documentos de una negociación que inicié el 11 de octubre de 2024, 6 semanas antes de la humillación. Un consorcio internacional de distribución de vinos había contactado en septiembre, interesándose por comprar Ibáñez Importaciones.
La oferta inicial era de 2.300.000 euros. Yo había respondido que lo consideraría, no por necesidad económica, sino porque ya sentía el cansancio de mantener una fachada familiar que se desmoronaba. Aquel documento era mi plan de escape, que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que me empujaron al suelo. Ahora ese escape se convertiría en mi renacimiento. El 5 de enero de 2025, Día de Reyes, solicité una reunión urgente con Miguel Ortiz y Enrique Vidal Soria, mi contador desde hace 18 años. Los cité en el despacho de Miguel a las 9 de la mañana. Ambos llegaron puntuales, aunque se notaba la curiosidad en sus rostros. No era habitual que yo convocara reuniones en festivos, y mucho menos después de desaparecer durante las fiestas navideñas sin dar explicaciones. «Ramón, llevas 11 días sin responder llamadas», comenzó Miguel mientras servía café en tazas de porcelana blanca. «Javier ha estado intentando localizarte. Ha venido a mi despacho 3 veces exigiendo tu paradero. Está furioso porque descubrió que revocaste sus poderes notariales». «Que siga furioso», respondí quitándome el abrigo y sentándome en uno de los sillones de cuero negro. «Hoy vamos a ir mucho más allá de simplemente revocar poderes. Lo que voy a proponerles cambiará mi vida completamente, y necesito que ambos estén absolutamente seguros de poder ejecutarlo dentro de la legalidad más estricta». Enrique, un hombre meticuloso de 53 años con gafas de montura dorada, abrió su maletín y sacó su tablet. «Estoy escuchando. Sabes que siempre he sido directo contigo, así que si propones algo irregular, te lo diré sin filtros». «Aprecio esa honestidad», asentí. «Por eso confío en ustedes dos. Esto es lo que quiero hacer. Primero necesito acelerar la venta de Ibáñez Importaciones al consorcio que nos contactó en octubre. Miguel, tú tienes los contactos de sus representantes legales. Quiero cerrar esa operación antes de que termine marzo». Miguel se inclinó hacia adelante. «La última oferta que recibiste era de 2.300.000 euros. ¿Sigues dispuesto a aceptar esa cifra? Negociaré por 2.500.000, pero si no aceptan, cerraré en 2.400.000. No es momento de ser codicioso. Quiero liquidez rápida, no maximizar ganancias. El tiempo es más valioso que 100.000 euros adicionales». Enrique tecleaba rápidamente en su tablet. Una venta corporativa de esa magnitud normalmente requiere entre 6 y 8 meses de auditorías, due diligence, trámites registrales. Acelerar eso a 3 meses es casi imposible. «Casi, pero no completamente imposible», respondí. «Por eso creamos aquella estructura offshore en Jersey hace 3 años, ¿recuerdas? Dijiste que nos protegería fiscalmente y facilitaría operaciones internacionales. Ahora vamos a usar esa estructura para su propósito real, transferir la propiedad de la empresa a través de la holding, lo cual es mucho más rápido que una venta directa tradicional». Miguel asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. «Es legal, completamente legal. La empresa española pertenece a la holding de Jersey y tú vendes tus acciones de la holding al comprador. Eso puede hacerse en 6 u 8 semanas si todos los papeles están en orden». «Exacto», confirmé. «Y nuestros papeles están impecables porque Enrique es obsesivo con la documentación. Segundo punto, quiero crear un fondo fiduciario irrevocable antes de que la venta se complete. Ese fondo recibirá una parte sustancial del dinero de la venta». «¿Qué porcentaje estás considerando?», preguntó Enrique con expresión seria. 450.000 euros irán al fondo. Ese dinero se destinará exclusivamente a becas universitarias completas para jóvenes de familias sin recursos. Quiero establecer criterios claros. Estudiantes con notas excelentes que no puedan pagar educación superior. El fondo cubrirá matrícula, libros, alojamiento, todo». Miguel dejó su taza de café lentamente. «Ramón, un fondo irrevocable significa que ni siquiera tú podrás tocar ese dinero después. Será administrado por terceros según las reglas que establezcas ahora. No hay marcha atrás». «Lo sé perfectamente. Por eso lo quiero así. Necesito que ese dinero esté protegido de cualquier reclamación futura, incluyendo las mías propias en un momento de debilidad. Quiero que tú, Miguel, seas uno de los 3 administradores del fondo».
Los otros dos serán el director de una fundación educativa que tú recomendarás y un notario independiente. Mayoría simple para cualquier decisión. Enrique levantó la vista de su tablet. Eso es extraordinariamente generoso, pero también es irreversible. ¿Has pensado en tu propia seguridad financiera? 450.000 menos los impuestos de la venta significa que te quedarás con aproximadamente 1.200.000 euros líquidos después de todo. He hecho los cálculos, respondí sacando un papel doblado de mi bolsillo. De ese 1.200.000, quiero donar 300.000 adicionales a 3 instituciones, 100.000 a un centro de cuidados paliativos oncológicos en memoria de Laura, 100.000 a una residencia de ancianos que necesita renovación y 100.000 a un refugio de animales. Eso me dejará con 900.000 euros. Ramón, Miguel comenzó, pero lo interrumpí. Déjame terminar. De esos 900.000, invertiré 600.000 en bonos del Estado y fondos indexados conservadores que me generen aproximadamente 3.000 euros mensuales de renta pasiva. Es más que suficiente para vivir cómodamente sin lujos excesivos. Los 300.000 restantes serán mi capital de seguridad para emergencias y para comenzar mi nueva vida. Enrique silbó suavemente. Estás planificando donar más de la mitad de tu patrimonio líquido. Técnicamente podrías vivir con 3.000 mensuales, sí, pero estamos hablando de un cambio radical de estilo de vida. Ese es exactamente el punto, dije mirándolo directamente a los ojos. No quiero el estilo de vida que tenía. Esa vida me convirtió en un cajero automático para personas que no me respetaban. Quiero una existencia simple, tranquila, donde nadie me conozca por mi dinero. 3.000 euros al mes me permiten alquilar un buen apartamento, comer bien, viajar ocasionalmente y vivir con dignidad. No necesito más. Miguel se recostó en su silla, estudiándome con atención. Hay algo más, ¿verdad? Esto no es solo sobre el dinero. ¿Qué más estás planeando? Voy a desaparecer, dije con calma absoluta. Cuando la venta se complete, voy a mudarme lejos de Madrid. No le diré a Javier dónde. Le dejaré una carta formal explicando que la empresa tuvo pérdidas significativas y reestructuraciones desafortunadas que redujeron mi patrimonio dramáticamente. Le diré que viviré con una pensión modesta y que no podré seguir financiando su vida. ¿Vas a mentirle sobre las pérdidas?, preguntó Enrique frunciendo el ceño. No exactamente mentir. Desde su perspectiva, habré perdido todo lo que él esperaba heredar algún día. Eso es técnicamente cierto. El dinero existirá, pero no estará disponible para él. Nunca. Y legalmente estoy en todo mi derecho de disponer de mi patrimonio como considere apropiado. Miguel tamborileó los dedos sobre el escritorio. Es brillante, de una manera triste. Usarás la verdad técnica para desaparecer sin darle explicaciones reales. Pero Ramón, ¿estás preparado para las consecuencias emocionales? Estamos hablando de cortar completamente con tu único hijo. Ya no tengo un hijo, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Tengo un extorsionador que comparte mi apellido. La diferencia es importante. Los dos hombres intercambiaron miradas. Finalmente, Enrique habló. Necesitaré 2 semanas para estructurar todo esto correctamente. El fondo fiduciario, las donaciones, las inversiones conservadoras. Todo debe estar perfectamente documentado. Tienes 3 semanas, respondí, y quiero reuniones semanales para revisar cada detalle. No puede haber errores. Cuando salí de aquel despacho 3 horas después, el sol de enero brillaba sobre Madrid con una claridad cristalina. Caminé por el paseo de la Castellana sintiendo algo que no había experimentado en décadas, esperanza real de un futuro diferente. El 18 de febrero de 2025, exactamente 8 semanas después de aquella humillante Nochebuena, todo estaba casi listo. Miguel había avanzado significativamente con las negociaciones de venta. Enrique tenía estructurado el fondo fiduciario y las donaciones estaban documentadas legalmente. Pero había una duda que me carcomía por dentro, una última pregunta que necesitaba respuesta antes de ejecutar mi desaparición definitiva. ¿Y si me equivocaba?
¿Y si Javier realmente se preocupaba por mí debajo de toda esa codicia? ¿Y si el empujón fue un momento aislado de locura impulsado por Beatriz? Necesitaba saberlo con certeza absoluta. Necesitaba un test final que revelara la verdad sin ambigüedades. Llamé a Miguel esa mañana desde mi estudio temporal en Malasaña. Necesito que me ayudes con algo inusual. Algo que puede parecer extremo, pero es necesario para mi paz mental. Después de todo lo que hemos planeado, dudo que algo me sorprenda ya. Respondió con ese tono pragmático que apreciaba. ¿Qué tienes en mente? Voy a simular un problema de salud grave, un ataque cardíaco menor. Quiero que Javier reciba una llamada del Hospital Universitario La Paz diciendo que su padre está internado en observación. Veremos cuánto tiempo tarda en aparecer, si es que aparece. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea. Ramón, eso es manipulación emocional. Si descubre el engaño, no lo descubrirá porque será real hasta cierto punto, lo interrumpí. He estado sintiendo palpitaciones reales por el estrés de estas semanas. Tengo 57 años de historial médico en La Paz. Pediré cita con mi cardiólogo, el doctor Vargas, explicaré las palpitaciones y me ingresarán para pruebas rutinarias de 48 horas. Es procedimiento estándar. Lo único falso será la urgencia dramática de la llamada. Miguel exhaló lentamente. ¿Y si realmente hay algo mal con tu corazón? Entonces sabré dos cosas importantes, que necesito tratamiento y cómo reacciona mi hijo ante una crisis real. Es información valiosa de cualquier manera. El 20 de febrero por la mañana, después de una consulta genuina donde expliqué mis síntomas de estrés, el doctor Vargas efectivamente recomendó ingreso para monitoreo. Ramón, con tu edad y los niveles de estrés que describes, no podemos arriesgar. 2 días de observación, electrocardiogramas continuos, análisis completos. Es solo precaución, pero necesaria. Me instalaron en una habitación individual del ala de cardiología. Habitación 312, cama junto a la ventana con vista al jardín interior del hospital. Enfermeras entraban cada 2 horas para revisar monitores y tomar presión arterial. Todo muy profesional, muy rutinario. A las 4 de la tarde del 20, cuando ya estaba conectado a cables y monitores, autoricé a Miguel para hacer la llamada. Miguel contactó a Javier desde un número privado, haciéndose pasar por personal administrativo del hospital. Le dije exactamente qué decir. Señor Ibáñez Torres, su padre, Ramón Ibáñez Navarro, fue ingresado esta mañana con dolores torácicos agudos. Está estable, pero bajo observación en cardiología. Habitación 312, tercera planta. Sería conveniente que viniera lo antes posible. Miré el reloj de pared. 4:17 de la tarde. Javier vivía a 35 minutos del hospital en tráfico normal. Si realmente le importaba, debería estar aquí antes de las 5. Incluso considerando que quizás estuviera trabajando o ocupado, llegaría antes de las 6. Esperé. 5 de la tarde. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún Javier. 6 de la tarde. Una enfermera entró a cambiar la bolsa de suero. ¿Espera visitas?, preguntó amablemente al ver que miraba la puerta constantemente. Su familia puede venir hasta las 9 de la noche. No estoy seguro de que vengan, respondí con honestidad que me dolió admitir. 7 de la tarde. Pedí la cena del hospital. Pollo a la plancha con verduras hervidas. Comí lentamente, masticando cada bocado mientras miraba el teléfono móvil en silencio absoluto. Nada. 8:15 de la noche. La puerta finalmente se abrió. Mi corazón, irónicamente, aceleró un poco causando un pitido en el monitor. Era Javier. Entró con paso rápido pero no apresurado, sin flores, sin expresión de preocupación genuina. Vestía traje gris de negocios, corbata azul marino. Acababa de salir del trabajo, claramente. «Papá», dijo acercándose pero manteniéndose a 1 metro de distancia de la cama. No intentó tocarme, no preguntó cómo me sentía. Sus ojos fueron directamente a los monitores cardíacos. ¿Qué pasó exactamente? Dolores en el pecho esta mañana. El doctor quiere observarme 48 horas, expliqué estudiando cada microexpresión de su rostro. ¿Es grave?, preguntó,
pero su tono era mecánico, como quien pregunta por obligación social. No lo saben todavía. Podría ser solo estrés o podría ser algo más serio. Javier asintió distraídamente y sacó su teléfono móvil. Durante los siguientes 12 minutos cronometrados por el reloj de pared, revisó WhatsApp, respondió mensajes, scrolleó Instagram. Yo estaba ahí, su padre de 67 años, en una cama de hospital con cables conectados al corazón, y él estaba mirando redes sociales. Javier, dije finalmente, ¿no tienes ninguna pregunta sobre mi salud? Levantó la vista como si acabara de recordar dónde estaba. Ah, sí, claro. ¿Los médicos dijeron algo específico? ¿Hay algún tratamiento? Todavía están haciendo pruebas. Bien, bien, murmuró volviendo a su teléfono. Luego, como quien recuerda algo importante, añadió: Papá, ya que estás aquí y tenemos un momento tranquilo, necesito preguntarte algo importante. ¿Dónde guardas los documentos de las propiedades? Beatriz y yo estábamos pensando que tal vez sea momento de reorganizar algunas cosas, por si acaso pasa algo, ya sabes, para evitar problemas legales futuros. Ahí estaba. Ni siquiera esperó una hora. 18 minutos después de entrar a la habitación de un hospital, donde su padre estaba potencialmente enfermo del corazón y ya estaba preguntando por herencias, por documentos, por propiedades. Está todo con Miguel Ortiz, mi abogado, respondí con voz plana observándolo. ¿Miguel tiene acceso a todo?, insistió Javier con un brillo en los ojos que reconocí. Codicia pura. Sí, él administra mis asuntos legales. Javier frunció el ceño, claramente molesto. Papá, no es sano que extraños manejen asuntos familiares. Yo debería tener acceso a esas cosas. Soy tu hijo, tu heredero. Si algo te pasa, si algo me pasa, todo está ya decidido legalmente. No te preocupes por eso. Su expresión cambió a irritación apenas disimulada. Miró su reloj, un Rolex falso que le había visto usar antes. Tengo que irme. Beatriz me espera para cenar con sus padres. Importante que no llegue tarde. Se levantó rápidamente. Mejórate, papá. Mantente en contacto. Y se fue. 18 minutos. Ni un abrazo, ni un gesto de cariño, ni siquiera la decencia de quedarse hasta que terminara el horario de visitas. Solo 18 minutos, donde preguntó por documentos legales y herencias. Al día siguiente, 21 de febrero, Beatriz nunca apareció. Los suegros Antonio y Pilar enviaron un arreglo floral barato de 25 euros con una tarjeta genérica. Pronta recuperación. Familia Morales. El doctor Vargas me dio el alta el 22 por la mañana. Todo está bien, Ramón. Solo estrés, pero necesitas reducir la tensión emocional o eventualmente sí tendrás problemas cardíacos reales. Salí del hospital con absoluta certeza. No me equivocaba. No era mi imaginación. No había redención posible. Mi hijo era exactamente quien demostró ser, un oportunista esperando mi muerte para cobrar. Ahora podía continuar mi plan sin un solo gramo de culpa. El 15 de marzo de 2025, exactamente 2 meses y medio después de aquella Nochebuena que cambió mi vida, llegó el momento culminante. Todo estaba preparado con precisión quirúrgica. Miguel había cerrado la venta de Ibáñez Importaciones al consorcio internacional por 2.400.000 euros mediante la transferencia de acciones de la holding de Jersey. El dinero ya estaba depositado en cuentas bancarias temporales, esperando distribución final. Enrique había estructurado el fondo fiduciario con documentación impecable. Las donaciones estaban listas para ejecutarse. Solo faltaba mi firma en los últimos documentos. Nos reunimos los tres en una sala de conferencias del despacho notarial de la calle Alcalá. El notario, un hombre serio de 62 años llamado Fernando Campos Ruiz, había revisado cada página durante 3 días completos antes de autorizarnos proceder. Señor Ibáñez, quiero que comprenda la magnitud de lo que va a firmar hoy, dijo colocando la primera carpeta frente a mí. Estos documentos son irreversibles. Una vez firmados y registrados, no existe procedimiento legal para deshacerlos. ¿Está absolutamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, respondí tomando la pluma estilográfica que Laura me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas.
Firmé durante 2 horas y 37 minutos. Cada documento requería 3 firmas: inicial, desarrollo completo del nombre y rúbrica final. Creación del fondo fiduciario irrevocable con 450.000 euros destinados exclusivamente a becas educativas. Miguel Ortiz como administrador principal, junto con Carmen Delgado García, directora de la Fundación Educativa Horizontes, y el propio notario Fernando Campos como tercer supervisor. Ninguno podría usar ese dinero para fines diferentes a los especificados. Donaciones formalizadas: 100.000 euros para el Centro de Cuidados Paliativos San Rafael, donde Laura pasó sus últimos días. 100.000 para la residencia geriátrica Nuestra Señora del Pilar, que necesitaba urgentemente renovar instalaciones. 100.000 para el refugio de animales abandonados Esperanza Canina. Cada institución recibiría el dinero en transferencias directas durante los próximos 10 días, con contratos específicos sobre cómo debían utilizarse esos fondos. Inversiones conservadoras: 600.000 euros distribuidos entre bonos del Estado español con vencimiento a 10 años, fondos indexados de bajo riesgo administrados por Santander Private Banking y certificados de depósito garantizados. Enrique calculó rendimiento anual aproximado del 5%, generando 30.000 euros anuales o 2.500 mensuales. Sumado a mi pensión empresarial de 500 euros mensuales, tendría 3.000 euros mensuales de ingresos pasivos, suficiente para vivir dignamente sin lujos excesivos. Capital restante de seguridad: 300.000 euros en cuenta corriente de alta liquidez para emergencias, gastos iniciales de mudanza y arranque de nueva vida. De esos, ya había destinado mentalmente 50.000 para alquilar apartamento en Valencia y amueblar modestamente. Otros 50.000 para comprar equipo fotográfico profesional de alta gama, el hobby que quería explorar seriamente. 200.000 quedarían intocables como colchón de seguridad absoluta. Cuando firmé el último documento a las 6:43 de la tarde, sentí un peso físico levantarse de mis hombros. Ya no era el dueño de Ibáñez Importaciones. Ya no controlaba millones de euros. Ya no era la vaca lechera de mi familia. Era simplemente Ramón, un hombre de 67 años con suficiente dinero para vivir tranquilo, pero no tanto como para atraer parásitos. «Felicidades, Ramón», dijo Miguel, estrechando mi mano con firmeza. «Oficialmente eres un hombre libre», pero quedaba la parte más delicada, la comunicación a Javier. Miguel había redactado una carta formal que revisamos juntos palabra por palabra. El tono era frío, profesional, distante, exactamente lo que necesitaba. La carta decía textualmente: «Javier Ibáñez Torres, por medio de la presente, te informo oficialmente que Ibáñez Importaciones ha sido vendida el 15 de marzo de 2025 debido a reestructuraciones empresariales necesarias tras pérdidas operativas significativas en el último año fiscal. La venta generó ingresos considerablemente menores a los esperados después de liquidar deudas corporativas, obligaciones fiscales pendientes y gastos legales extraordinarios. Mi situación financiera personal ha cambiado drásticamente como resultado. A partir de ahora viviré con ingresos fijos modestos que apenas cubren mis necesidades básicas. No podré continuar proporcionando apoyo económico de ningún tipo. Te sugiero ajustar tus expectativas y planificación financiera en consecuencia. Todos los asuntos legales futuros deben dirigirse exclusivamente a Miguel Ortiz Delgado, mi representante legal autorizado. No proporcionaré información adicional sobre mis finanzas personales ni mi paradero, ya que valoraré mi privacidad de ahora en adelante. Te deseo lo mejor en tu vida. Ramón Ibáñez Navarro». Miguel envió esa carta por correo certificado con acuse de recibo el 17 de marzo. Javier la recibiría el 18 o 19. Para entonces, yo ya estaría fuera de Madrid. El 20 de marzo, contraté una empresa de mudanzas discreta. No me llevé muebles grandes, solo objetos personales, ropa, fotografías de Laura, algunos libros favoritos, documentos importantes, el ordenador portátil, 3 cajas de cartón y 2 maletas. Todo lo demás lo dejé atrás o lo vendí.
Los muebles, electrodomésticos, decoraciones de aquella casa donde viví 32 años ya no me representaban. Eran reliquias de una vida que ya no quería. Contraté un pequeño camión de mudanzas por 350 euros que me llevaría directamente a Valencia. Había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Ruzafa mediante una inmobiliaria online. 750 euros mensuales. Segundo piso con balcón. Completamente amueblado con muebles básicos pero funcionales. Barrio vibrante, multicultural, lleno de cafeterías, galerías de arte, mercados tradicionales. Perfecto para comenzar desde cero. El 23 de marzo de 2025, a las 7 de la mañana, cerré la puerta de mi casa de Madrid por última vez. No sentí nostalgia, no sentí pena, sentí liberación absoluta. Subí al asiento del copiloto del camión de mudanzas, el conductor arrancó el motor y comenzamos el viaje de 500 kilómetros hacia Valencia. Durante esas 5 horas de carretera, miré por la ventana observando España pasar frente a mis ojos. Campos de Castilla, pueblos pequeños, montañas en la distancia. Pensé en Laura, en cómo ella hubiera apoyado esta decisión. Siempre fuiste demasiado generoso con quien no lo merecía, me había dicho días antes de morir. Tenía razón, pero ahora finalmente estaba corrigiendo ese error. Llegamos a Valencia a la 1:20 de la tarde. El apartamento de Ruzafa era pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que dejaban entrar sol mediterráneo. Las calles estaban llenas de vida. Estudiantes, artistas, familias, ancianos tomando café en terrazas. Nadie me conocía aquí. Nadie sabía quién había sido. Para todos ellos, yo era simplemente otro jubilado buscando tranquilidad. Esa noche, después de desempacar las pocas cosas que traje, me senté en el balcón con una cerveza barata del supermercado de la esquina. Por primera vez en décadas, no tenía reuniones pendientes, no tenía obligaciones familiares, no tenía que demostrarle nada a nadie. Solo yo, una cerveza fría y el sonido de Valencia viviendo su vida normal. Ramón Ibáñez Navarro había desaparecido de Madrid, y un hombre nuevo, sin apellido que cargar, comenzaba a nacer en Valencia. Los primeros días en Valencia fueron extrañamente silenciosos. No en el sentido acústico, porque Ruzafa era un barrio ruidoso, lleno de conversaciones en terrazas, música callejera y el traqueteo constante de bicicletas sobre adoquines. Me refiero a un silencio interno, una ausencia absoluta de demandas externas. Nadie llamaba pidiendo dinero. Nadie esperaba nada de mí. Por primera vez desde que Javier nació en 1986, mi tiempo era completamente mío. El 26 de marzo, 2 días después de mi llegada, descubrí el Café del Carmen en la esquina de la calle Sueca con Literato Azorín. Era un local pequeño con mesas de madera desgastada, paredes decoradas con carteles antiguos de Valencia y olor permanente a café recién molido. Entré buscando simplemente un desayuno, pero encontré algo mucho más valioso. La dueña era una mujer de 54 años, llamada Rosa Jiménez Castro, pelo castaño recogido en moño despeinado, delantal azul sobre vestido floreado, sonrisa genuina que arrugaba las comisuras de sus ojos. ¿Primera vez en el barrio?, preguntó mientras me servía café con leche en taza de cerámica gruesa. Su acento valenciano era marcado pero cálido. «Primera vez viviendo aquí», respondí. «Me mudé hace 2 días». «Bienvenido a Ruzafa. Aquí somos como una familia grande y ruidosa». «¿De dónde vienes?». No era curiosidad entrometida, sino interés genuino, algo que no había experimentado en años. Madrid. Necesitaba un cambio completo. Rosa asintió como si entendiera perfectamente, sin necesidad de explicaciones. «Valencia te sentará bien. Aquí la gente vive diferente, más tranquilo, más humano. Verás». Colocó frente a mí un plato con tostadas, tomate rallado, aceite de oliva. «Prueba esto, desayuno valenciano tradicional. Si no te gusta, no cobro». Me gustó. Mucho. Y desde ese día, el Café del Carmen se convirtió en mi parada matutina obligatoria. Cada mañana a las 8:15, Rosa ya tenía mi café preparado cuando entraba. Nunca preguntó sobre mi vida anterior,
Nunca indagó por qué un hombre solo de 67 años aparecía en Valencia sin familia. Simplemente me aceptó como el Ramón de ahora. El 3 de abril encontré un anuncio en el tablón de corcho del café. Workshop de fotografía artística, todos los niveles, sábados 10 horas. Centro Cultural La Rambleta. Algo dentro de mí se activó al leerlo. Había comprado una cámara Nikon profesional en Madrid antes de mudarme, gastando 5.000 euros que antes me hubieran parecido insignificantes, pero que ahora pesaban en mi presupuesto. Sin embargo, nunca había aprendido a usarla correctamente. Solo había tomado fotos automáticas, desperdiciando el potencial del equipo. El sábado 7 de abril, a las 10 menos cuarto de la mañana, llegué nervioso al centro cultural. Éramos 12 personas en aquella primera clase. El instructor, un fotógrafo profesional de 38 años llamado David Serrano López, comenzó explicando conceptos básicos: apertura, velocidad de obturación, ISO, composición. Yo tomaba notas frenéticamente como estudiante universitario. «¿Tú eres Ramón?», preguntó una voz a mi lado durante el descanso de media mañana. Me giré y vi a un hombre mayor que yo, probablemente 70 años, con barba blanca perfectamente recortada, gafas redondas de montura metálica y chaleco de pana marrón sobre camisa celeste. «Me llamo Tomás Prieto Vega. Vi tu cámara. Nikon Z9, ¿verdad? Equipo excelente». «Sí, pero apenas sé usarla», admití. «Compré lo mejor sin conocimiento, típico de principiante». Tomás se rió con una carcajada genuina que me cayó bien inmediatamente. Yo hice exactamente lo mismo hace 5 años, cuando me jubilé de la enseñanza. Fui profesor de matemáticas durante 42 años. El primer día de jubilación me compré una Canon carísima y no sabía ni dónde estaba el botón de encendido. Nos reímos juntos. Esa conversación de 15 minutos se convirtió en amistad instantánea. Descubrimos que vivíamos a solo 6 calles de distancia. Ambos éramos viudos. Ambos buscábamos redescubrir pasiones olvidadas. Ambos queríamos llenar el tiempo con algo más significativo que mirar televisión esperando la muerte. Después del workshop, caminamos juntos hasta una cervecería cercana donde hablamos durante 3 horas sobre vida, pérdidas, segundas oportunidades. «¿Juegas ajedrez?», preguntó Tomás cuando ya anochecía. «Hay un club en la plaza del ayuntamiento. Nos reunimos martes y jueves por la tarde. Somos 11 jubilados que discutimos partidas, política, filosofía. Deberías venir». El martes siguiente, 11 de abril, Tomás me llevó al club de ajedrez Caixa Valencia. Era un local pequeño en segundo piso, con 8 mesas de ajedrez, estanterías llenas de libros sobre aperturas y finales, olor a madera vieja y café instantáneo. Los otros miembros me recibieron sin ceremonia. Alberto, Rafael, José, Enrique, 4 hombres entre 65 y 75 años que jugaban mientras debatían sobre política municipal y recordaban viejos tiempos. Mi nivel de ajedrez era mediocre. Aprendí de joven, pero nunca practiqué seriamente. Perdí las primeras 6 partidas consecutivas. Nadie se burló. Rafael, un antiguo ingeniero naval de 72 años, me enseñó pacientemente conceptos de estrategia de medio juego. «El ajedrez es como la vida, Ramón. No se trata de tener las mejores piezas, sino de saber usar las que tienes». El jueves 14 de abril, Rosa me detuvo cuando salía del café después del desayuno. «Oye, Ramón, los jueves por la tarde tenemos tertulia literaria aquí en el café. Somos 8 personas, leemos libros y discutimos. Nada pretencioso, solo gente que disfruta conversar. ¿Te interesaría?». Esa tarde a las 7 conocí al grupo. 6 mujeres entre 40 y 60 años, 2 hombres mayores, y ahora yo. Estaban discutiendo 100 años de soledad de García Márquez. No había leído el libro, pero escuché fascinado las interpretaciones, los debates apasionados sobre realismo mágico, las conexiones personales que cada uno hacía con la historia. Me sentí idiota por no haber leído esa obra maestra, pero también emocionado por descubrirla ahora. La próxima semana empezamos La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, anunció Marta, una profesora de literatura retirada que coordinaba las reuniones. «Ramón,
Tienes una semana para leerlo si quieres participar activamente. Compré el libro al día siguiente. Lo leí en 4 días, completamente absorbido. No recordaba cuándo fue la última vez que leí ficción por placer puro. Probablemente antes de que Javier naciera. 40 años sin permitirme ese lujo simple. El 28 de abril, exactamente 5 semanas después de llegar a Valencia, me desperté a las 7 de la mañana y algo extraordinario sucedió. Sonreí. Sonreí antes de recordar dónde estaba o qué día era. Sonreí porque simplemente estaba vivo y tenía un día lleno de cosas que me emocionaban genuinamente. Desayuno en el café con Rosa, práctica fotográfica con Tomás en el jardín del Turia, partida de ajedrez por la tarde, tertulia literaria por la noche. Por primera vez en más de 40 años, desperté sin el peso de obligaciones no deseadas, sin necesidad de demostrar nada a nadie, sin temer llamadas pidiendo dinero. Solo un día ordinario lleno de actividades que elegí libremente porque me hacían feliz. Me duché cantando. No recordaba la última vez que canté en la ducha. Mientras me vestía, miré mi reflejo en el espejo y vi algo diferente. El mismo hombre de 67 años, las mismas arrugas, el mismo pelo gris. Pero los ojos eran distintos. Había vida en ellos, luz, esperanza. Valencia no era solo una ciudad nueva, era mi renacimiento. El 5 de agosto de 2025, exactamente 4 meses y medio después de mi llegada a Valencia, mi teléfono móvil sonó con un número desconocido. Eran las 11:17 de la mañana. Estaba en el mercado de Ruzafa comprando verduras frescas para preparar paella, siguiendo la receta que Rosa me había enseñado pacientemente durante semanas. Dudé antes de responder. Muy pocas personas tenían mi número nuevo. Miguel, Enrique, Rosa, Tomás, algunos miembros del club de ajedrez. ¿Sí? Contesté guardando las berenjenas en mi bolsa de tela reutilizable. Papá. La voz de Javier sonaba tensa, controlada pero al borde de explotar. Necesito verte. Ahora. Sé que estás en Valencia. Me costó 5 semanas y 3 investigadores privados encontrarte, pero lo logré. Estoy en la ciudad. Dame tu dirección. Mi corazón no aceleró. No sentí pánico ni ansiedad, solo una calma fría y cristalina. No te daré mi dirección, Javier, pero si realmente necesitas hablar, nos vemos en un lugar público. Café del Carmen, calle Sueca número 24. Puedo estar ahí en 20 minutos. Colgué sin esperar respuesta. Terminé de comprar las verduras con tranquilidad deliberada, pagué a la vendedora, caminé lentamente hasta mi apartamento para dejar las compras en el refrigerador. Me lavé las manos, me peiné, me puse una camisa limpia de lino blanco. No tenía prisa. Si Javier quería confrontación, la tendría en mis términos. Llegué al Café del Carmen a las 11:45. Rosa me vio entrar y detectó inmediatamente que algo pasaba. ¿Todo bien, Ramón? Viene alguien de mi pasado. Podría ponerse tenso. Perdona si causa molestias, le dije en voz baja. Rosa apretó mi hombro con firmeza. Esta es tu casa tanto como mía. Nadie te molestará aquí. Hubo algo protector en su tono que me conmovió profundamente. Javier entró exactamente a las 12:05. Lo reconocí inmediatamente, aunque había cambiado. Estaba más delgado, casi demacrado, ojeras pronunciadas, traje arrugado como si hubiera dormido con él puesto, corbata mal anudada. Su mirada barrió el café hasta encontrarme sentado en una mesa del fondo, deliberadamente alejada de otros clientes. Caminó hacia mí con pasos rápidos y pesados. Se dejó caer en la silla frente a mí sin saludar. ¿Qué demonios hiciste, papá? Buenos días, Javier. ¿Quieres café? Mi voz era educada pero distante, como hablaría con un conocido incómodo. No quiero café, estalló golpeando la mesa con la palma abierta. Varios clientes voltearon a mirarnos. Rosa apareció inmediatamente detrás de la barra, vigilante. Quiero explicaciones. Vendiste la empresa sin decirme nada. El abogado ese, Miguel, dice que todo el dinero desapareció en inversiones irrecuperables y pérdidas operativas. Eso es mentira. Esa empresa valía millones. Saqué de mi bolsillo un sobre manila que había preparado anticipando este momento.
Contenía copias certificadas de todos los documentos legales, escrituras de venta, contratos del fondo fiduciario, comprobantes de donaciones, extractos bancarios mostrando las transferencias. Todo perfectamente legal, todo irrefutable. Aquí están todos los documentos que necesitas ver, dije deslizando el sobre hacia él. La empresa fue vendida legalmente el 15 de marzo por 2.400.000 euros. Después de liquidar obligaciones fiscales pendientes, deudas corporativas que tú desconocías y gastos legales extraordinarios, quedó aproximadamente 1.800.000. De esos, 450.000 fueron a un fondo fiduciario irrevocable para becas educativas. 600.000 fueron donados a 3 instituciones benéficas. Los restantes 750.000 están invertidos en instrumentos conservadores que me generan ingresos modestos mensuales. Todo está documentado, todo es legal, todo es definitivo. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó página tras página, su rostro pasando del rojo furioso al blanco pálido. Esto no puede ser real. Donaste casi todo. Creaste un fondo que ni siquiera tú puedes tocar. ¿Estás loco? Ese era mi herencia, mi futuro. Trabajé en esa empresa. Trabajaste exactamente 14 meses hace 7 años. Lo corregí con voz plana. Y te despediste tú mismo diciendo que el negocio familiar era aburrido y limitante. No has tocado nada relacionado con la empresa desde 2018, y respecto a tu herencia, nunca fue tuya hasta que yo muriera. Yo estoy vivo y tengo todo el derecho legal de disponer de mi patrimonio como considere apropiado. ¿Apropiado?, gritó, atrajo más miradas. Gastarlo todo en extraños es apropiado. Darle dinero a desconocidos mientras mi propio hijo me empujaba al suelo en Nochebuena delante de toda su familia, lo interrumpí con voz cortante como cuchillo. Mientras mi propio hijo le decía a un desconocido que él merecía mi lugar en mi propia casa. Mientras mi propio hijo robaba 287.000 euros usando procuraciones fraudulentas. Sí, Javier, sé todo sobre esas transferencias. Tengo cada extracto, cada comprobante. Podría procesarte penalmente mañana mismo si quisiera. Javier palideció aún más. Yo iba a devolver ese dinero. Era un préstamo temporal. Un préstamo que nunca pediste permiso para tomar. Un préstamo que usaste para comprarle casa a los padres de tu esposa, para financiar sus lujos, para pagar sus deudas. Los mismos suegros que se sentaron en mi silla mientras yo estaba tirado en el piso y ustedes reían. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra era acero templado. Fue un error. Beatriz me presionó. Su familia me presionó. Perdí el control esa noche, pero sigo siendo tu hijo. No puedes simplemente abandonarme. Tú me abandonaste primero, respondí recostándome en la silla. Cuando elegiste humillarme públicamente. Cuando visitaste el hospital 18 minutos y solo preguntaste por documentos de herencia. Cuando nunca, ni una sola vez en los últimos 5 años, me preguntaste cómo estaba realmente. No te abandoné, Javier. Simplemente dejé de financiar tu desprecio. ¿Entonces esto es venganza? ¿Castigarme dejándome sin nada? Su voz ahora tenía un tinte de desesperación. No es venganza, es justicia y es libertad. Venganza sería procesarte penalmente por el robo, destruir tu reputación públicamente, perseguirte legalmente. Justicia es simplemente dejarte vivir sin mi dinero. Libertad es construirme una vida donde mi valor no depende de cuánto puedo dar materialmente. Javier miró nuevamente los documentos, buscando alguna escapatoria legal, algún resquicio. No lo encontraría. Miguel y Enrique habían revisado todo con precisión obsesiva. ¿Y se supone que debo vivir con esto? ¿Aceptar que me dejaste sin nada? Te dejé exactamente con lo que tú me dejaste aquella Nochebuena, tu dignidad en el suelo y la oportunidad de levantarte solo. La diferencia es que yo aproveché esa oportunidad. Tú decides qué harás con la tuya. Me levanté de la mesa. La conversación había terminado. No había nada más que decir. Javier intentó agarrar mi brazo, pero Rosa apareció súbitamente a mi lado, bloqueando su camino. El señor Ramón ya se va. Usted puede quedarse, tomar algo
oírse también, pero con respeto. Saqué mi billetera y dejé 5 euros en la mesa para pagar mi café. Miré a Javier una última vez. Aquella noche, en Nochebuena, me dijiste que Antonio merecía estar en mi lugar, porque era un hombre respetable. Pues bien, ahora tienes lo que querías. Antonio puede ser tu figura paterna. Pídele a él la herencia que tanto esperas. Yo ya no soy parte de tu ecuación. Caminé hacia la salida. Javier gritó detrás de mí. No puedes hacer esto. Soy tu sangre, tu único hijo. Me detuve en la puerta sin voltearme. La sangre no significa nada cuando no hay respeto. Adiós, Javier. Salí a la calle bañada de sol mediterráneo de agosto. Mis manos no temblaban. Mi corazón latía tranquilo y firme. Y por primera vez en mi vida, sentí que finalmente había recuperado completamente mi dignidad. El 24 de diciembre de 2025, exactamente un año después de aquella humillante Nochebuena que destruyó mi antigua vida, desperté en mi apartamento de Valencia sintiendo algo que nunca imaginé volver a experimentar. Gratitud absoluta por estar vivo. Afuera llovía suavemente, el tipo de lluvia mediterránea que limpia el aire y deja olor a tierra mojada. Tenía 68 años recién cumplidos, una edad que antes me parecía el principio del fin, pero que ahora sentía como una segunda juventud inesperada. Mi apartamento ya no era el espacio vacío que alquilé en marzo. Las paredes estaban decoradas con mis propias fotografías enmarcadas, viñedos valencianos al amanecer, rostros de agricultores ancianos con décadas de sabiduría grabadas en sus arrugas, detalles macro de uvas maduras brillando con rocío. Cada imagen contaba una historia que yo había capturado pacientemente durante meses de exploración fotográfica. El 28 de septiembre había sucedido algo extraordinario que cambió mi percepción de lo que significaba éxito. Tomás me inscribió sin mi conocimiento en un concurso local de fotografía organizado por la Asociación Cultural Valenciana. Mi serie Viñedos del Alma, 32 fotografías documentando pequeños productores artesanales de vino en la comarca de Utiel-Requena, ganó segundo lugar en la categoría de documental social. El premio no fue dinero, fueron 1.000 euros simbólicos y algo infinitamente más valioso. Una exposición de 3 semanas en la Galería Espai d'Art de la calle Quart. Del 15 de octubre al 5 de noviembre, mis fotografías colgaron en paredes blancas iluminadas profesionalmente. Gente desconocida venía, observaba mi trabajo, hacía comentarios. Algunos incluso compraron copias limitadas por 150 euros cada una. Vendí 17 fotografías, 2.550 euros que no necesitaba, pero que representaban validación de mi nueva identidad. Pero lo más importante llegó durante la inauguración de la exposición. Un hombre de 43 años llamado Jordi Castello Ferrer, enólogo y dueño de Bodega Castello en Requena, se acercó estudiando detenidamente cada fotografía. «Usted entiende el vino de manera diferente», dijo finalmente. «No fotografía botellas bonitas, fotografía el alma del proceso, las manos que trabajan, la tierra que nutre. ¿Estaría interesado en colaborar conmigo?» Esa colaboración se convirtió en proyecto apasionante que consumía 3 días semanales. Visitaba 5 bodegas pequeñas en Utiel-Requena, documentando cada etapa de producción. Poda de vides en invierno, brotación en primavera, vendimia en septiembre, fermentación en barricas antiguas. Jordi usaba mis fotografías en su marketing, en etiquetas de ediciones limitadas en su página web. A cambio me pagaba 500 euros mensuales y me regalaba 6 botellas de sus mejores vinos cada mes. No era fortuna, pero era dignidad. Era respeto ganado por talento, no por cuenta bancaria. Mi círculo social había crecido orgánicamente. El club de ajedrez ahora tenía 15 miembros regulares después de que Rafael reclutara a 3 amigos suyos. Jugábamos torneos internos cada viernes, con premiación ridícula de trofeos de plástico comprados en tienda de todo a 100, pero la camaradería era auténtica. Alberto, el más competitivo del grupo, me había enseñado la defensa siciliana después de que perdí 12 partidas seguidas usando siempre las mismas aperturas obvias. La tertulia literaria del Café del Carmen se expandió a 10 participantes fijos.
Habíamos leído 18 libros desde abril, clásicos españoles, literatura latinoamericana, novela negra escandinava. Descubrí que tenía opiniones sobre narrativa, sobre construcción de personajes, sobre finales que funcionaban o no. Marta decía que mis comentarios siempre añadían perspectiva práctica de vida real que enriquecía las discusiones académicas. Rosa se había convertido en algo parecido a hermana mayor protectora. Conocía mi historia completa ahora, se la había contado gradualmente durante desayunos tranquilos cuando el café estaba vacío. Nunca juzgó, nunca aconsejó no solicitado. Simplemente escuchó y después dijo: «Hiciste lo correcto, Ramón. La familia que no te valora no merece tu sacrificio». Su validación significó más que cualquier terapia profesional. Tomás era mi mejor amigo. A sus 70 años, tenía energía de 50 y sabiduría de 90. Salíamos juntos cada miércoles en expediciones fotográficas. La Albufera al amanecer, pueblos medievales abandonados en el interior, mercados tradicionales bulliciosos. Hablábamos de todo: filosofía, política, arrepentimientos, sueños pendientes. Me confesó que después de jubilarse había caído en depresión durante 2 años, sintiéndose inútil. «La fotografía me salvó», dijo. «Me dio propósito cuando pensé que ya no tenía ninguno. Veo lo mismo en ti». Tenía razón. La fotografía no era hobby, era terapia activa. Cada vez que enfocaba la cámara, me obligaba a estar presente en el momento exacto, observando detalles que antes ignoraba. Texturas de corteza en vides centenarias, juego de luz y sombra en bodegas subterráneas, expresiones faciales de viticultores hablando apasionadamente sobre su oficio. No había espacio para rumiar sobre pasado doloroso cuando estabas completamente absorto en capturar belleza del instante presente. El 30 de octubre recibí mensaje inesperado en Instagram donde publicaba mis fotografías con cuenta modesta de 400 seguidores. «Tío Ramón, soy Adriana, hija de tu primo Esteban. Vi tu exposición online. Es increíble. ¿Podemos tomar café algún día?» Adriana Ibáñez Romero tenía 28 años. Trabajaba como diseñadora gráfica freelance. Vivía en Valencia desde hacía 2 años. La recordaba vagamente de reuniones familiares esporádicas cuando era niña. Pero nunca habíamos tenido relación cercana. Nos encontramos el 2 de noviembre en una cafetería del barrio del Carmen. Fue amor familiar instantáneo. Adriana era inteligente, graciosa, genuinamente interesada en mi trabajo fotográfico. Me contó que estudió diseño precisamente porque siempre le fascinó la imagen visual. Revisamos juntos mi portfolio completo en su tablet. Sugirió mejoras técnicas en composición digital. Ofreció diseñar página web profesional para mostrar mi trabajo. «Tío, tienes talento real. Deberías tomarte esto más en serio». Desde entonces nos veíamos cada 2 semanas. Ella me enseñaba edición digital en Lightroom. Yo le contaba historias de las bodegas y los viticultores. Nunca mencionó a Javier. Nunca preguntó sobre dinero o herencias. Solo quería conocer a su tío que había descubierto pasión artística a los 68 años. El 20 de diciembre, 4 días antes de aquel aniversario triste, Rosa me detuvo después del desayuno. «Ramón, este jueves 24 necesito que vengas al café a las 8 de la noche. Tengo pequeña reunión y tu presencia es obligatoria». Llegué puntual sin sospechar nada. Cuando abrí la puerta del café, 15 personas gritaron al unísono: «¡Feliz cumpleaños, Ramón!». Rosa había decorado todo con guirnaldas, había preparado mesa larga con comida valenciana casera y había invitado a todos: Tomás, los del club de ajedrez, la tertulia literaria, Jordi y 3 viticultores de Requena, Adriana con su novio, hasta David del workshop de fotografía. Me quedé paralizado en la entrada, completamente abrumado. «Pero mi cumpleaños fue en noviembre», tartamudeé. «Lo sé», sonrió Rosa. «Pero queríamos celebrar tu primer año en Valencia, tu renacimiento, porque llegaste aquí hace 9 meses y te convertiste en familia para todos nosotros». La emoción me golpeó como ola. Lágrimas comenzaron a rodar sin control mientras todos aplaudían. Tomás se acercó y me abrazó fuerte. «Ramón, cuando te conocí en abril eras un hombre gris,
apagado, caminando con peso invisible. Mírate ahora, rejuveneciste 10 años, tienes luz en los ojos. Esa noche comimos, bebimos vino de las bodegas donde trabajaba, contamos historias, reímos hasta que dolieron los abdominales. Adriana proyectó presentación digital con mis mejores fotografías del año mientras todos comentaban favoritas. A las 11 de la noche, sentado en aquel café rodeado de gente que me valoraba por quien era, comprendí algo fundamental. Nunca en mi vida anterior tuve esto. Nunca tuve amigos reales, solo contactos de negocios. Nunca tuve comunidad genuina, solo familia obligada por sangre. Había perdido millones de euros, una empresa, un hijo ingrato, pero había ganado vida, vida real, auténtica, llena de significado. El 14 de febrero de 2026, 14 meses después de abandonar Madrid, recibí llamada de Miguel Ortiz con noticias que esperaba, pero que aún así me impactaron. Ramón, pensé que deberías saber. Javier y Beatriz se divorciaron oficialmente la semana pasada. El proceso fue brutal, según me contó un colega que manejó el caso. Me senté en el balcón de mi apartamento, con café humeante en mano. Afuera, Valencia disfrutaba de un febrero inusualmente cálido. Cuéntame, dije simplemente. Beatriz lo culpó públicamente de perder la fortuna familiar por incompetencia. Demandó la mitad de los bienes que quedaban, que eran prácticamente nada después de que tú recuperaras los 287.000 euros robados mediante orden judicial que ejecuté en octubre. Antonio y Pilar cortaron relación con Javier completamente. Dijeron textualmente que no querían asociarse con perdedores. Los mismos suegros que se sentaron en tu silla ahora lo desprecian por no tener dinero. Esperé sentir satisfacción vengativa. No llegó. Solo sentí vacío triste por el desperdicio de vida que representaba la historia de Javier. ¿Y él? ¿Cómo está? Perdió su empleo en la empresa de consultoría en septiembre. Aparentemente, el escándalo del divorcio, más rumores sobre el robo que nunca procesaste penalmente, pero que circularon en ciertos círculos, destruyeron su reputación profesional. Ahora trabaja vendiendo seguros puerta a puerta. Vive en apartamento de un dormitorio en las afueras de Madrid. Solo, evidentemente. ¿Me ha buscado?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. 3 veces por carta formal a mi despacho, las 3 pidiendo reconciliación y ayuda económica temporal. Las 3 fueron idénticas en estructura, disculpas superficiales, seguidas inmediatamente de peticiones de dinero. Le respondí cada vez que tú no deseas contacto y que tu situación financiera no permite ayudas. La última carta llegó hace 2 semanas. No ha insistido desde entonces. Después de colgar, sostuve el café tibio entre mis manos pensando en ese hombre que alguna vez fue mi hijo. Parte de mí, una parte pequeña pero persistente, sentía pena, pero era pena por el niño que pudo haber sido si yo hubiera sido mejor padre, enseñándole valores en lugar de solo darle dinero. El adulto que se convirtió hizo sus elecciones conscientemente. Ahora vivía sus consecuencias. Esa era justicia, no crueldad. El 28 de febrero tuve reunión con Miguel y Carmen Delgado, administradora del fondo fiduciario. Nos encontramos en cafetería cerca de la estación del Nord para revisar el primer año completo de operaciones del fondo. Carmen abrió su portátil mostrando hoja de cálculo detallada. Ramón, en 12 meses el fondo ha otorgado 32 becas completas. Comenzó con orgullo evidente en su voz. 19 mujeres, 13 hombres, edades entre 18 y 24 años. Estudian medicina, ingeniería, derecho, educación social, enfermería. Todos provienen de familias donde ningún padre completó educación secundaria. El rendimiento académico promedio es de 8,7 sobre 10. 6 ya consiguieron prácticas remuneradas en sus campos. Me mostró fotografías, rostros jóvenes sonriendo en aulas universitarias, sosteniendo libros, trabajando en laboratorios. Cada uno representaba un futuro que sin aquel fondo probablemente nunca hubieran alcanzado. Estos chicos escriben cartas de agradecimiento trimestrales, continuó Carmen. Quiero leerte una. Sacó papel doblado de su maletín.
Se llama Patricia Ruiz Domínguez. Estudia medicina en la Universidad de Valencia. Escribe: no sé quién es el benefactor anónimo que creó este fondo, pero quiero que sepa que cambió mi vida. Vengo de familia humilde de Torrent. Mi padre es albañil, mi madre limpia casas. Tenía notas para medicina, pero no dinero para matrícula ni libros. Estaba considerando abandonar mis sueños. Esta beca me dio más que dinero. Me dio esperanza de que el esfuerzo importa. Prometo honrar este regalo convirtiéndome en la mejor doctora posible y ayudando a otros como alguien me ayudó a mí. Tuve que apartar la mirada mientras lágrimas silenciosas rodaban. Aquellos 450.000 euros que Javier consideraba su herencia robada estaban salvando 32 futuros. El dinero seguía existiendo, pero ahora construía vidas en lugar de alimentar codicia. Hay algo más, dijo Miguel sacando folder azul. El fondo genera intereses, aproximadamente 22.000 euros anuales. Esos intereses se reinvierten, lo que significa que cada año podremos dar más becas sin tocar el capital principal. En 5 años podríamos estar otorgando 50 becas anuales. En 10 años, quizás 80. El impacto se multiplicará exponencialmente. Tu donación única creará legado que durará décadas, posiblemente generaciones. Eso era inmortalidad real. No dejar apellido en empresa familiar que eventualmente sería vendida o cerrada, sino cambiar trayectorias de vidas humanas que después cambiarían otras vidas. Efecto dominó de bien que continuaría mucho después de mi muerte. El 12 de marzo, Adriana llegó a mi apartamento con propuesta emocionante. Tío, he estado trabajando en algo secreto. Quiero mostrarte. Abrió su laptop y reveló diseño del libro fotográfico titulado Viñedos del Alma, un año en las bodegas de Valencia. Contenía 120 de mis mejores fotografías organizadas cronológicamente, siguiendo ciclo completo de producción vinícola desde enero hasta diciembre. Diseñé todo: maquetación, tipografía, flujo narrativo. Explicó mostrando cada página. Contacté a Imprenta Artesanal que hace ediciones limitadas. Podemos publicar 200 ejemplares por 3.000 euros. Yo pongo la mitad si tú pones la otra mitad. Lo vendemos a 30 euros cada uno. Si vendemos 150, recuperamos inversión. Los 50 restantes los regalamos a bibliotecas y centros culturales. ¿Por qué harías esto?, pregunté genuinamente conmovido. Porque tu trabajo merece ser preservado así, y porque quiero colaborar contigo en algo significativo. Tú descubriste tu pasión a los 68 años. Eso me inspira a nunca rendirme con mis propios sueños. Publicamos el libro en mayo. La presentación fue en la Galería Spider, con asistencia de 70 personas. Vendimos 83 ejemplares esa noche. Para julio habíamos vendido los 200 completos más pedidos de reimpresión de 100 adicionales. El libro no me hizo rico, gané aproximadamente 2.000 euros de beneficio después de todos los costos, pero me hizo sentir artista legitimado. Mi nombre, Ramón Ibáñez Navarro, estaba en portada del libro real que la gente compraba voluntariamente porque valoraba el contenido. Hoy, 8 de septiembre de 2026, mientras escribo estas reflexiones en mi diario personal que Tomás me sugirió mantener, tengo 68 años y 5 meses. Han pasado 1 año y 9 meses desde aquella Nochebuena que destruyó mi antigua vida, pero paradójicamente me salvó. Mi ingreso mensual es 3.100 euros, 2.500 de inversiones conservadoras, 500 de colaboración con bodegas, 100 promedio de ventas ocasionales de fotografías. Es fracción diminuta de lo que ganaba administrando empresa millonaria. Pero es suficiente. Vivo en apartamento alquilado de 750 euros. Como bien, pero modestamente, viajo ocasionalmente a destinos cercanos. Tengo presupuesto para equipo fotográfico cuando lo necesito. No tengo coche de lujo. Uso transporte público o bicicleta. No uso trajes de diseñador. Compro ropa funcional en tiendas normales. No ceno en restaurantes de 5 estrellas. Cocino recetas valencianas que Rosa me enseñó o como menú del día de 12 euros en bares locales. Mi vida sería considerada modesta
casi pobre por estándares de mi vida anterior. Pero nunca fui más rico que ahora, rico en amistades genuinas que no esperan nada material de mí, rico en propósito diario que me emociona levantarme cada mañana, rico en creatividad expresada libremente sin presiones comerciales, rico en dignidad recuperada después de años de permitir ser usado. En la última página de Viñedos del Alma, escribí dedicatoria que resumen mi aprendizaje. Para todos aquellos que alguna vez sintieron que era demasiado tarde para comenzar de nuevo. Tenía 67 años cuando mi vida se derrumbó. Tengo 68 y nunca fui más feliz. Nunca es tarde para elegir vivir con dignidad, para descubrir pasiones olvidadas, para construir vida donde tu valor está en quién eres, no en lo que posees. El mejor legado no es dinero en banco. Es la huella positiva que dejas en vidas que tocas. Es despertar cada día sabiendo que importas por razones correctas. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.